Muy buenas tardes, siendo las 17 horas en punto, vamos a iniciar las actividades académicas de hoy, día 24 de febrero. Tenemos como actividad académica la presentación de dos trabajos de ingreso. En primer lugar, de la doctora Laura Susana Acosta Torres, el trabajo intitulado Biomaterial antifúngico como propuesta para reducir las infecciones causadas por Candida albicans en pacientes edéntulos. Y va a comentar su trabajo el académico Víctor Manuel Castaño Meneses. Inmediatamente después, la doctora María Lucinda Aguirre Cruz presentará su trabajo de ingreso Inmunoreactividad antineural en pacientes con fibromialgia, un estudio preliminar, y el doctor Daniel San Juan Horta nos hará favor de comentar el trabajo. Y posteriormente, para seguir con el simposio del día de hoy, le vamos a pedir al doctor Mucio Moreno Portillo, quien es el autor de este simposio, que también nos presente a sus invitados. Él va a hablar de la cirugía antirreflujo gastroesofágico. Después el doctor Carlos Valenzuela Salazar, de la cirugía laparoscópica avanzada. José de Jesús Herrera Esquivel, cirugía del tercer espacio. Adolfo Cuendis Velázquez, reconstrucción de vías biliares. Y la discusión quedará a cargo del doctor Mucio Moreno Portillo. Les damos la más cordial bienvenida e iniciamos nuestra sesión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Agradezco al presidente José Jalaf de la Academia Nacional de Medicina por la invitación para presentar mi trabajo de ingreso. Muchas gracias, doctor. Y la presencia del doctor Víctor Castaño como mi tutor y como el comentarista de mi trabajo. Les presento el tema biomaterial antifúngico como propuesta para reducir las infecciones causadas por Candida albicans en pacientes sedéntulos, un trabajo elaborado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Esta investigación se ha realizado en el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la ENES León de la UNAM y el propósito es conocer cuáles son las especies de cándida más prevalente en pacientes mexicanos portadores de prótesis, así como evaluar el efecto antifúngico contra Candida albicans y la biocompatibilidad de una resina acrílica experimental con nanopartículas de plata para potencial uso en aplicación de dentaduras. En México, el 40% de los pacientes son desdentados. Para poder sustituir estos dientes, el material de elección es la resina acrílica de polimetilmetacrilato. Sin embargo, cuando los pacientes son portadores de prótesis, se puede potenciar la aparición de infecciones en la mucosa bucal y el 60% de estos pacientes presentan infecciones como estomatitis protésica causada por Candida albicans. Ahora, queremos conocer en nuestros pacientes mexicanos cuál de estas especies de cándida sigue siendo la más prevalente, ya que no hay estudios actuales. Evaluamos a 140 pacientes de 60 años o más en la Clínica de Odontología de la ENES León. Realizamos la historia clínica, firmaron el consentimiento informados y a todos les tomamos muestra de la mucosa del paladar con un kit de Stuart y fueron analizadas estas muestras en el laboratorio para conocer el crecimiento y la especie de cándidas que era más prevalente. De estos pacientes, el 36% fue hombre, el 63% mujeres, con edades entre 60 y 92 años, el estado civil, 66% casados, 33 solteros, y del estado de origen, el 66% venían de Guanajuato y el 33% de otro estado. De los pacientes que sí portan prótesis, que fueron 48 pacientes, 35% presentaron Candida albicans, 16% Candida tropicalis y 31% Candida krusei. De los pacientes que no portaron prótesis, que fueron 92, el 29% presentaron Candida albicans, el 6% Candida tropicalis y el 12% Candida krusei. Podemos concluir que Candida albicans sigue siendo la especie más prevalente en nuestros pacientes mexicanos para esta muestra que se evaluó. Ahora, queremos saber si podemos desarrollar una resina acrílica experimental que tenga efecto antifúngico y que inhibe el crecimiento de Candida albicans cuando se encuentre como base de dentaduras, pero que también sea un material biocompatible. Propusimos desarrollar en el laboratorio la formulación del polvo, polímero y líquido monómero de una resina acrílica, desarrollar nanopartículas de plata para poder obtener resinas acrílicas. En el laboratorio sintetizamos el polimetilmetacrilato utilizando pigmentos como óxido de fierro, óxido de titanio y benzofenona para dar una coloración rosa. Mezclamos con monómero este polvo sintetizado y lo termopolimerizamos tanto por baño de agua, 2 horas en termopolimerización,
o por la técnica de microondas, en donde en 3 minutos a 500 watts de potencia tendremos unas muestras polimerizadas. Comparamos con 2 resinas comerciales, Lucitone y Naturcreel, específicas para cada una de esta técnica. El polvo de cada uno de los materiales fue analizado por espectroscopía de infrarrojo para conocer los grupos funcionales y podemos comparar que las 3 muestras, el polímero experimental, Lucitone y Acron, que son comerciales, tienen los mismos grupos funcionales, por lo que podemos inferir que sintetizamos adecuadamente polimetilmetacrilato. Las muestras polimerizadas en baño de agua y microondas experimentales y comerciales fueron analizadas bajo el análisis de termogravimetría para conocer la degradación del material. Y vemos que se degrada de 250 grados hasta 400, pero nuestros materiales se encontrarían colocados en la boca del paciente a 37 grados y justo a esta temperatura de 37 grados no hay modificación del comportamiento del material. Podemos inferir que no hay liberación de monómero residual que pueda causar alguna reacción alérgica. Sintetizamos nanopartículas de plata y las obtuvimos de 20 nanómetros en promedio, partículas esféricas, que fueron agregadas a la formulación del polimetilmetacrilato para hacer estas muestras de acrílico que vamos a evaluar y únicamente ya las procesamos por microondas, que es una técnica más rápida y con la que evaluamos que tuvimos buenos resultados. Estas muestras fueron valoradas para conocer el módulo elástico y la resistencia a la flexión bajo la norma internacional ISO 15667 específica para bases de dentaduras. Pudimos observar que el módulo elástico debe ser de 3 a 5 gigapascales y que los 3 valores se encuentran en este rango, mientras que la resistencia a la flexión se pide por lo menos de 65 megapascales y que todos nuestros materiales cumplen con este valor adecuadamente. Una de las muestras fracturadas de la resina acrílica con nanopartículas de plata fue observada en microscopía electrónica para conocer la distribución de las partículas. Podemos ver las zonas luminosas, que son las nanopartículas de plata, y que se encuentran distribuidas homogéneamente en toda la superficie del material. Ahora queremos probar si estos acrílicos con nanopartículas causan algún daño celular, como citotoxicidad o genotoxicidad, un daño genético. Evaluamos en cultivos celulares mediante la técnica de MTT en fibroblastos, la citotoxicidad y con células Jurkat, la genotoxicidad. Los resultados nos indican que a 24 y a 48 horas el acrílico con nanopartículas sin ellas y el comercial tienen un comportamiento similar y no hay diferencia, resultando que son materiales no citotóxicos. Mientras que hicimos el ensayo Cometa teniendo el grupo control positivo, las células Jurkat expuestas a 10 minutos a radiación, indicándonos que hay salida del material genético del núcleo celular formando esta cola de cometa que nos indicaría que hay un daño genotóxico. Los 3 materiales analizados nos dan núcleos celulares redondos y nos indican que no hay daño genotóxico con los acrílicos experimentales realizados. Ahora queremos saber si estas resinas acrílicas inhiben el crecimiento de Candida albicans y tienen un efecto antifúngico. Preparamos soluciones de Candida albicans, colocamos muestras de los materiales analizados y después de 24 horas evaluamos cuántas células de Candida habían quedado adheridas al material. Mediante la técnica de luminometría nos indica que si hay presencia de Candida albicans hay un número mayor de luminosidad y si no hay Candida albicans hay un número menor, teniendo el grupo de la resina acrílica con nanopartículas de plata con menor cantidad de adherencia de Candida albicans, lo cual hasta ahora son resultados buenos. Mediante esta técnica de microscopía con focal y utilizando el kit Live and Dead, podemos saber que hay presencia de Candida albicans en el PMA experimental por esta zona roja y que hay ausencia de Candida albicans en el PMMA cuando se agregan nanopartículas de plata. Esto nos indica que hay inhibición de Candida. Cuando las muestras de acrílico con Candida son observadas bajo microscopía electrónica, podemos ver que la resina acrílica convencional experimental no causa un daño en la estructura de Candida, pero al agregar nanopartículas de plata en distintas concentraciones, se ha modificado la estructura de la membrana celular de Candida. Finalmente, queremos saber si hay un daño en la expresión genética de Candida y en este grupo hicimos una extracción del RNA de Candida, agregamos nanopartículas de plata y podemos ver que el grupo que tiene nanopartículas de plata ha causado una sobreexpresión y una represión de genes de Candida albicans. Ahora, el paso siguiente es analizar esta expresión genética bajo otros estudios para conocer a detalle los genes modificados. Hicimos finalmente
una prueba in vitro para conocer si nuestro material con y sin nanopartículas de plata causa alguna reacción histológica cuando se encuentra en contacto con animales. Sometimos el protocolo a aprobación del Comité de Ética y evaluamos el material que fue colocado en el dorso de ratas Wistar a 15 y 45 días, como fue el efecto. Histológicamente observamos que la resina acrílica sin nanopartículas causa ligeros efectos, pero hay un mayor efecto cuando se agrega la resina con nanopartículas de plata, y en esta tabla podemos ver resultados más específicos. A los 15 días, el acrílico con nanopartículas de plata nos da inflamación mixta y moderada, está limitada en el 90% a la cápsula y la reacción de cuerpo extraño es en el 80%. A los 45 días ha mejorado este efecto y tenemos una inflamación mixta del 90%, 50% leve, ya el 100% está limitada a la cápsula y la reacción del cuerpo extraño en el 90% está ausente. Cuando el acrílico experimental solo se ha colocado en los animales, hay una reacción mucho menor, 80% de inflamación crónica a los 15 días, 40% de inflamación es moderada y el 70% es reacción de cuerpo extraño presente y el 90% limitado a la cápsula. A los 45 días casi ha remitido en su totalidad con una inflamación mixta al 100%, limitado a la cápsula el 100% y a una reacción al cuerpo extraño el 100%. Podemos concluir totalmente que la especie más prevalente en los pacientes mexicanos evaluados es Candida albicans, seguido de Candida krusei y Candida tropicalis, que el acrílico desarrollado cumple con las normas internacionales para las pruebas físicas, que no libera monómero residual, que no es citotóxico ni genotóxico cuando es evaluado in vitro, y que las nanopartículas de plata sí están inhibiendo el crecimiento y la adherencia de Candida albicans al acrílico y además están provocando una alteración en su expresión genética. Esta resina acrílica, al colocarla en contacto con un modelo animal, provoca reacción de inflamación a los 15 días, que es moderada, y una leve reacción de inflamación a los 15 días. Agradezco al grupo de trabajo con el que hemos colaborado de los diferentes centros de investigación de la universidad y externos. Estas son nuestras colaboraciones nacionales e internacionales y agradezco su atención. Muy buenas tardes, señor presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, doctora Laura Acosta, estimados colegas de la Academia. Es para mí un gran honor y un gusto muy particular el poder presentar la réplica al trabajo de ingreso que presenta la doctora Laura Acosta a nuestra institución académica. Quisiera, si me permiten, resaltar dos puntos que considero fundamentales. En primer lugar, las características personales y profesionales de la persona que estamos recibiendo en nuestro seno el día de hoy. Y segundo, la importancia del trabajo que nos ha hecho favor de presentar. Laura Costa es una joven investigadora y entre las características que la han distinguido es ese enfoque no solamente inter, sino transdisciplinario para buscar, como han podido atestiguar ustedes en el trabajo que nos presentó el día de hoy, un enfoque que incluye, por supuesto, aspectos médicos, no solamente odontológicos, sino epidemiológicos y de medicina genómica, con aspectos de física, química y nanotecnología. Me parece que desde el punto de vista de una academia con el prestigio, con la historia y con la visión prospectiva de nuestra academia, un trabajo de estas características reviste especial importancia precisamente por el mundo que estamos viviendo, donde los problemas nos han demostrado que necesitamos un enfoque donde absolutamente todos los que tengan algo que aportar desde su perspectiva profesional lo hagan de una manera eficiente. Y este trabajo que nos presenta Laura me parece que es un ejemplo fehaciente de este tipo de enfoque. Quiero felicitar entonces a Laura, pero sobre todo felicitar a la Academia de Medicina por recibir en su seno a un trabajo y a una persona con estas características. Además, Laura es una mujer que trabaja en un laboratorio en provincia en temas de ciencia emergente y con una respuesta a un problema grave. Uno asocia
normalmente la pérdida de piezas dentales a la edad, pero como ella nos ha mostrado y podemos atestiguar en los documentos pertinentes, existen una creciente cantidad de gente joven que pierde uno, dos, varios o inclusive todas sus piezas dentales por diferentes características. Y esto representa un reto de salud pública para nuestro país. Y por eso un trabajo como el que nos está presentando es de capital importancia para nuestra institución. Y quisiera aprovechar para llamar la atención de todos los colegas de las diferentes disciplinas de la medicina para que reflexionen sobre cómo su especialidad puede ayudar, compartir y enriquecer un trabajo como el que Laura nos ha presentado. Quisiera entonces ahora, si me permiten entrar en detalles un poco más técnicos, hacer 3 comentarios sobre oportunidades académicas, científicas y, por supuesto, biomédicas del trabajo que nos ha presentado Laura. Desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, y más particularmente de los biomateriales, uno de los temas fundamentales es el desgaste. Laura nos ha mostrado cómo el material cumple con los requisitos internacionales de propiedades mecánicas, pero algo que me parece que sería muy interesante es analizar hacia futuro cuál es la vida útil, cuál es el desgaste, cuál es el agotamiento, cuál es la liberación de componentes, en particular las nanopartículas, del material que está promoviendo. Y eso me parece que le daría un realce mucho mayor del que ya tiene al trabajo que nos ha presentado. Por otro lado, desde el punto de vista también de la ciencia de los materiales, lo que ella nos presenta es la modificación de una matriz polimérica de polimetilmetacrilato con una carga que en este caso son nanopartículas. ¿Qué pasaría si pensamos en convertir este trabajo, esta tecnología que ha desarrollado Laura y su equipo de trabajo en un recubrimiento, en un acabado que nos permita recubrir no solamente las piezas que se han perdido, sino aún las piezas que todavía se mantienen y que pueden también ser susceptibles tanto de este desgaste del que hablaba como de estas infecciones por cándida que nos describió muy bien Laura. Y finalmente, es una oportunidad para dejar volar la imaginación y hacer medicina prospectiva, medicina translacional, estos cambios genéticos que nos ha mostrado cómo algunos genes han sido sobreexpresados y otros han sido bajo expresados por la presencia de las nanopartículas. Esto puede llevar a mutaciones y que pueden conducir, en el caso correcto, hacia una variedad de flora y fauna, un ecosistema oral donde se pueda tener condiciones que no conduzcan a estas enfermedades dentales o de la cavidad oral. O bien, mutaciones que pueden hacer que lo que estemos generando es una variedad más resistente de cándida o favoreciendo algunas otras variedades de cándida. Esto queda abierto y, por supuesto, el trabajo que presenta Laura como un buen trabajo científico no solamente resuelve preguntas, sino deja abiertas nuevas pautas de trabajo a través de la generación de preguntas como las que me he permitido presentar el día de hoy. Quiero terminar felicitando de nuevo a Laura, a su familia, a su equipo de trabajo por este merecido reconocimiento y de nuevo felicitar y reconocer a la Academia Nacional de Medicina de México por recibir a una persona brillante con una visión de futuro. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos.
Muy buenas tardes. El día de hoy presento mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, intitulado Inmunoreactividad antiviral en pacientes con fibromialgia, estudio preliminar. La presentación será hecha de acuerdo a este guión, en el que presentaré estos apartados. En primer lugar, quiero decir que el ingreso a la Academia Nacional de Medicina es para mí un honor y espero contribuir con mis granitos de arena para contribuir a su loable misión. Como una imagen dice más que 1000 palabras, y aquí hay más de un centenar de imágenes, esas son todas las palabras que quisiera decir de toda esta gente que ha contribuido para que yo esté aquí hoy presentando este trabajo. Solamente haré mención de 2 grupos de personas. Mis padres, María del Carmen e Hipólito, y mi tía, Reina María Cruz, quienes desde que yo llegué a este mundo han trabajado para que yo tenga todas estas personas y este desarrollo. Día a día, incansablemente, durante los 62 años que tengo. Y, por otro lado, este pequeño grupo de estudiantes que está a la derecha y que son estudiantes de la Universidad La Salle, pero representan a todos mis estudiantes que he tenido a lo largo de 30 años de docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Marina, la Escuela de Medicina, del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Panamericana. Así, comenzaré a hablar de la fibromialgia. Esta enfermedad es una enfermedad controvertida que ni siquiera se reconoció como enfermedad y tuvo muchos problemas para ser aceptada en el ámbito médico como una entidad patológica nueva. Esto empezó desde 1700, digamos, en que se encuentran ya definiciones de ella como reumatismo muscular, fibrositis, neurastenia, fibromiositis y síndrome de fibromialgia como último nombre que recibió. Las controversias con respecto a este padecimiento están no solamente en su definición, sino también en su patogénesis y en el tratamiento que se usa para tratarlo. Está caracterizada por un dolor crónico, problemas de sueño, con sueño no reparador, agotamiento físico, dificultades cognitivas que no tienen una causa patológica atribuible. Por eso se pensó mucho tiempo que era una somatización, es decir, que era una enfermedad que creaba el mismo paciente por su pensamiento. Sin embargo, en 1910, la Sociedad del Colegio Americano de Reumatólogos la identificó como una entidad nueva y dijo que se podía diagnosticar de acuerdo al criterio de puntos dolorosos con dolor crónico diseminado que muestro a la izquierda. En 1994, la Clasificación Internacional de las Enfermedades en su 10ª revisión la incluyó dentro de las enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo. En 2010, el mismo Colegio Americano de Reumatólogos dirigió su atención al número de síntomas y las dificultades cognitivas y los grados de disfunción que tenían los pacientes e incluyó para su diagnóstico el índice de dolor generalizado y el índice de gravedad de los síntomas. El diagnóstico clínico de esta enfermedad se basa entonces en estos índices que fueron los últimos revisados por esta academia, pero no existen biomarcadores ni análisis histológicos o de imagen que coadyuven a su diagnóstico. Hoy en día ya no se piensa que es una enfermedad fantasma. Se tienen muchas evidencias de alteraciones en el sueño con los nuevos equipos para determinar las ondas de sueño. Se sabe que hay una alteración del sistema nervioso central que determina una falta de regulación y una respuesta aumentada o exagerada del sistema nervioso central. Por eso el dolor con mínimos estímulos
con hiperalgesia difusa, alodinia, sensibilidad incrementada, conectividad funcional alterada, neuroplasticidad y reorganización del sistema nervioso central, desequilibrio de neurotransmisores y función autonómica y del eje de hipófisis hipotálamo alterado. Además, hay modificaciones genéticas del procesamiento del dolor y la sensibilidad, determinadas por cuestiones del ambiente o por estresores, infecciones, traumas, respuestas cognitivas y conductuales al dolor y comorbilidades psicológicas, tales como ansiedad, depresión y estrés biopsicosocial. El tratamiento que se tiene para esta enfermedad es multimodal y incluye manejo no farmacológico y manejo farmacológico. Sin embargo, no se cuenta con análisis, como ya mencioné, que sirvan como marcador para ayudar al diagnóstico. En base a esto y a la experiencia que yo he tenido para determinar presencia de inmunoreactividad en el sistema nervioso central, pensé que probablemente esta enfermedad estaba cursando con producción de autoanticuerpos contra estructuras neurales. Esto lo pensé en base a que hay muchos antecedentes de otras enfermedades como las nuevas encefalitis emergentes por COVID y por otros virus, y los anticuerpos antineurales en cáncer y los autoanticuerpos antineurales contra aquaporina 4 en la neuromielitis óptica, que en la fibromialgia podía existir un componente similar. En base a esto me planteé el objetivo de buscar la presencia de anticuerpos séricos antineurales en pacientes con fibromialgia diagnosticados de acuerdo a los criterios clínicos del Colegio Americano de Reumatología. Para lo cual, como material y métodos, utilicé una población de pacientes, de 15 pacientes con fibromialgia diagnosticados de acuerdo a los criterios clínicos del Colegio Americano de Reumatología, a quienes se les aplicó el cuestionario de impacto de la fibromialgia y el cuestionario de depresión de Beck, y a 15 voluntarios sanos que fueron los sujetos control. Todos los participantes firmaron consentimiento informado. Para la determinación de anticuerpos utilicé el método de inmunofluorescencia indirecta, en el cual se utiliza como anticuerpo primario los anticuerpos presentes en el suero de los pacientes, como anticuerpo secundario un anticuerpo unido a una enzima que al adicionarle un sustrato nos hace una producción de color que puede ser evidenciado en tejidos que se ponen en contacto con estos anticuerpos por inmunohistoquímica. Esto lo realicé en tejido neural de ratón, en el cual rastreé que pudiera haber inmunoreactividad en cerebros completos, en el tronco y en el cerebelo. Posteriormente, si había sueros inmunoreactivos, que bueno, si los hubo, como lo veremos en los resultados, se hizo determinación de las proteínas reconocidas por los sueros neuroinmunoreactivos por el electrotransferencia y ensayo enzimático. Los resultados que obtuve de este trabajo fue que 1/3 de los pacientes estudiados tuvieron anticuerpos séricos antineurales contra neuronas del núcleo medio vestibular magno en el tronco cerebral, solamente contra ese pedacito. En la diapositiva podemos ver aquí 2 tinciones con hematoxilina y eosina solamente para evidenciar las estructuras cerebrales, y el núcleo medio ventricular magno se encuentra justo aquí abajo del cerebelo en el tronco, y son este grupo de neuronas que aquí están teñidas con hematoxilina y eosina, pero que acá abajo están teñidas con los sueros de los pacientes. Solamente reconocen el citoplasma de esas grandes neuronas, de ese núcleo particularmente, y este sería un suero control que no reconoce al núcleo de estas neuronas. ¿Por qué es importante este hallazgo? Porque este núcleo forma parte del sistema serotoninérgico. Es uno de los núcleos del sistema de núcleos del RAFE y está participando en la regulación del sueño. Cuando tratamos de evidenciar cuál era la proteína contra la cual se estaba
haciendo esta tinción en las neuronas del núcleo medio vestibular, encontramos que había esta banda que no había en los pacientes control y vimos que esa banda, en base a la comparación con proteínas de peso molecular reconocidas, reconocía una proteína de 45 kilodaltones. Entonces, las conclusiones de estos resultados es que este trabajo es el primero en mostrar la existencia de anticuerpos antineurales séricos contra las neuronas del núcleo medio vestibular magno en 33% de pacientes con fibromialgia. Este hallazgo podría estar asociado a subgrupos clínicos específicos de la enfermedad y explicar la disfunción neuroinmunitaria en los pacientes. Sin embargo, se llama estudio preliminar porque es necesario incrementar el número de muestras estudiadas y continuar con el estudio de las implicaciones fisiopatológicas que pueden estar desempeñando los anticuerpos encontrados. Para terminar, les presento la lista de los colaboradores que participaron en este trabajo, que pertenecen a los Institutos Nacionales de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, al Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente y al Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con el permiso del doctor José Jalabe Sheren, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, nuestra distinguida mesa directiva y en lo particular a la doctora María Lucinda Aguirre Cruz, quien presenta el día de hoy su trabajo de ingreso a nuestra academia. Es un honor para mí discutir el trabajo de investigación titulado Inmunoreactividad antineural en pacientes con fibromialgia, un estudio preliminar realizado con sus colaboradores de diferentes institutos nacionales de la salud en la Ciudad de México. Se trata de un estudio de casos y controles realizado del 2009 al 2011 que reclutó a 15 pacientes con fibromialgia primaria y 14 sujetos control, en el que a través del análisis de una muestra de sangre se realizó un ensayo inmunohistoquímico en el cerebro, tronco encefálico y cerebelo de ratón y la identificación de las proteínas en los cuales estaba la inmunoreactividad a través de Western blot. Los resultados es la detección de autoanticuerpos antineurales contra el núcleo medio vestibular del tronco encefálico en 5 de los 15 pacientes con fibromialgia. Y el Western blot reconoció a una proteína de 45 kilodaltons. La fibromialgia es una enfermedad identificada en el catálogo de enfermedades internacional con el número M70.7. Afecta al 3 al 6% de la población mundial y muchos datos se desconocen. En esta imagen podemos observar cómo pudiera percibir un paciente con fibromialgia su dolor y además hay que reconocer que es una enfermedad que afecta a otras áreas como el sueño, las alteraciones cognitivas y las alteraciones del estado de ánimo. Su diagnóstico es esencialmente clínico, pero no existen biomarcadores y los tratamientos no son específicos. Desafortunadamente, el 20 al 40% tienen una respuesta a los tratamientos individuales. Por lo tanto, es una enfermedad reumática tratada como una enfermedad neurológica. En este escenario, el estudio pretende dar luz sobre la etiología y la fisiopatología y, en esencia, existe una disregulación entre la inhibición de las vías que procesan el dolor y la facilitación de las mismas. Los estudios previos han mostrado que ciertos polimorfismos relacionados a la respuesta inflamatoria están presentes y relacionados con algunos de estos trastornos como la ansiedad, la depresión, el dolor, la fatiga, pero no son contundentes y han sido descritos en diferentes series de pacientes. Una de las fortalezas de este estudio es que utiliza un modelo animal para evaluar a los pacientes y que constituye el primer autoanticuerpo neuronal porque si bien han sido descritos autoanticuerpos en estos pacientes, estos son contra órganos o tejidos de la periferia, pero no del sistema nervioso. Y, al menos desde el punto de vista fisiopatológico, el núcleo vestibular medial que forma parte de los núcleos del RAFE está involucrado en las vías del dolor, la depresión, la ansiedad y en el sueño, es decir, hay un fundamento y sustrato anatómico.
Sin embargo, para definir que existe una enfermedad autoinmune, es necesario aplicar diferentes criterios de evidencia directa, indirecta y circunstancial, como han sido descritos tradicionalmente en los textos de inmunología. En lo particular, se requiere un biomarcador en el líquido cefalorraquídeo, dado que es una enfermedad que puede estar limitada por la barrera hematoencefálica, desarrollar un modelo animal para inducir las manifestaciones, por ejemplo, el descrito para deficiencias de monoamina, y evaluar el perfil inflamatorio para obtener esta evidencia. Ciertamente, no todo es posible en la investigación clínica y tiene principios éticos que pueden resultar ser inviolables, como la transmisión persona a persona, pero la evidencia indirecta o la evidencia circunstancial es posible que pueda ser analizada y detectada en otros experimentos. Tal es así que se ha dado el primer paso para la detección de los autoanticuerpos, como ha sido descrito en otras enfermedades autoinmunes. Sin embargo, la identificación de esto dentro de la lesión de los autoanticuerpos o las células T o la inducción del modelo animal con estos autoantígenos debería ser el siguiente paso. Sin embargo, consideramos que este es uno de los primeros hallazgos que pudieran dar luz a estas líneas de investigación e invitar a los demás académicos relacionados con estas ciencias a participar en esta vía de estudio para el entendimiento, etiología y fisiopatología de la fibromialgia. Muchas gracias y felicidades a la doctora María Lucinda Aguirre Cruz por este excelente trabajo. Agradecemos la invitación a la Academia Nacional de Medicina por esta oportunidad de estar con ustedes y presentar este tema que en particular nos apasiona. Quisiera, antes de empezar con la temática, invitarlos a reflexionar por qué estamos el día de hoy reunidos frente a una computadora en probablemente nuestra casa, en nuestra oficina y no en un auditorio. Esencialmente son dos circunstancias. Una que no tiene que ver con nosotros y que se llama COVID, que fue una catástrofe mundial que modificó nuestras costumbres, nuestros usos, nuestra actividad. Pero la otra es una maravilla tecnológica que nos permite una plataforma como esta, en donde la comunicación es totalmente diferente a la que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres. Nosotros mismos hace unos pocos años. Eso habla de una evolución. Estamos aquí, en otras palabras, por un proceso de adaptación de nuestra comunidad, de nuestro mundo, a una evolución. Lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy es cómo sucede esa evolución y esa adaptación en una escuela de cirugía como la nuestra, y se llama conceptos o determinantes que disruptan. Hace muchos años Darwin comentaba que las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor a sus entornos, a sus ambientes, a sus cambios. Estos cambios, cuando son de manera significativa, les llamamos cambios disruptivos y se generan en ambientes que permiten que evolucione una práctica, una actividad o una especie. La palabra disruptivo se utiliza como adjetivo para una ruptura brusca, pero el concepto de innovación disruptiva se refiere a un cambio determinante. Para que ocurra, es fundamental un análisis objetivo y crítico. En nuestro servicio, y vamos a poner este ejemplo,
hay algunas situaciones que han cambiado nuestra práctica quirúrgica a lo largo del tiempo, de los años, y hoy vamos a presentar 4 ejemplos muy claros. El de cirugía laparoscópica, presentado por nuestro jefe de servicio de cirugía general, el del tercer espacio, cirugía de tercer espacio, presentado por nuestro director de división de cirugía, y el de vías biliares, presentado por nuestro jefe de la clínica de hígado y páncreas. Empiezo con el reflujo gastroesofágico, como un ejercicio de cómo se ha modificado nuestra práctica quirúrgica en un campo determinado de la cirugía. Primero, para provocar un cambio disruptivo que puede ser provocado en forma intencionada o puede ser sufrido en una forma totalmente autónoma a nosotros. El COVID es un cambio disruptivo que no nos preguntó, que posiblemente no fue planeado. Algunas gentes creen que sí, pero nos afectó totalmente. Pero podemos generar cambios disruptivos que sean provocados, que sean planeados. Para eso necesitamos entender perfectamente en dónde queremos aplicar ese cambio disruptivo. El reflujo gastroesofágico es un padecimiento que tiene 2 caras. Una que es el mecanismo fisiológico, sin el cual el individuo, el paciente, se siente muy mal. Si nosotros evitamos el mecanismo fisiológico que permite una regulación gastrointestinal, nos sentimos muy mal. Nuestra calidad de vida va a ser pobre, pero también puede llegar a grados de provocar enfermedad, y entonces tenemos la esofagitis, estenosis, el Barrett o el adenocarcinoma, que están ilustrados en estas diapositivas. El reflujo gastroesofágico tiene una sola causa, la incompetencia del esfínter esofágico inferior, y tiene muchos factores. Nosotros podemos incidir en la causa o en los factores. Necesitamos entender que no todos los reflujos gastroesofágicos son lo mismo. Hay grados y hay tipos de reflujo. Lo podemos nosotros clasificar mediante endoscopía, manometría y pHimetría. Tenemos que entender que el tratamiento médico no resuelve la causa. La incompetencia del esfínter esofágico inferior es muy poco afectada por el medicamento. Que el ácido no es igual que al reflujo. Hay reflujos no ácidos y reflujos mixtos, y que el costo de los medicamentos a largo plazo en sociedades como la nuestra es prohibitivo. Tenemos que entender que detrás del tratamiento médico permanente del reflujo gastroesofágico hay un interés monetario franco. Hay un gasto de bolsillo de paciente importante. Y tenemos que entender que este medicamento puede tener efectos indeseables publicados perfectamente en la literatura durante largos años. ¿Qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Bueno, el tratamiento quirúrgico, si ustedes ven esta gráfica, se ha comportado año con año en forma diferente desde mediados del siglo pasado, en donde empiezan los esfuerzos o las técnicas antirreflujo por parte de muchos cirujanos, y que llegan a un pico máximo a mediados de los 70s, y luego empiezan a avanzar o a disminuir conforme se tiene a la mano medicamentos antiácidos, evidentemente porque era mejor opción que la cirugía. Estos son
los cirujanos que se dedicaron a la cirugía antirreflujo. Todos ustedes recordarán al mexicano Warner en el Instituto de la Raza, en el IMSS, que publicó una técnica parcial, funduplicatura parcial tipo Warner, pero esencialmente en el gremio quirúrgico, la técnica que prevalece y prevaleció contra todas fue el Nissen. Curiosamente, no es un procedimiento programado para reflujo, sino es un procedimiento adaptado para reflujo. El mismo Nissen publicado es modificado inmediatamente, muy pocos años después, por su alumno Rossetti, debido a que no tenía los resultados deseados. Y luego Donahue, que publica el floppy Nissen, que finalmente es la técnica con mayor o menor detalle la que prevalece en el mundo como cirugía antirreflujo. Prácticamente el Nissen es sinónimo de cirugía antirreflujo. ¿Qué pasa cuando llega la laparoscopía a principios de los 90? La curva que iba hacia abajo y que no fue muy grande de cirugía abierta empieza a desaparecer y empieza a crecer exponencialmente la cirugía antirreflujo porque el paciente evidentemente tenía una opción contra el medicamento. Pero artículos como el de Spetchler en Baylor, en donde dice que independientemente de que se opere el paciente, sigue teniendo necesidad de reflujo, de antiácidos, de medicamentos antiácidos, hacen que la curva se aplane, se detenga. Y es hasta que empiezan las información sobre los efectos indeseables del medicamento, cuando otra vez empieza la cirugía antirreflujo laparoscópica a avanzar. De manera que son circunstancias que pasan con el tiempo, pero sobre una técnica, la técnica de Nissen. En todo el mundo, fuera de Europa, en algunos centros, el Nissen es la técnica preferida para cirugía antirreflujo. El problema del Nissen es que en la literatura está perfectamente documentado que tiene un índice de fracaso importante, un reflujo recurrente y algunas comorbilidades. Nosotros mismos en el GA González, en la década de los 80 y 90, pudimos documentar lo mismo. El Nissen abierto y laparoscópico, porque aquí había de los dos tipos, no funciona o no funciona adecuadamente para todos los pacientes. Las causas también están perfectamente documentadas en la literatura. En general, no aguanta la tensión de los puntos de víscera a víscera. Y entonces migra, se abre. Y aquí viene la oportunidad de un concepto disruptivo que por definición tiene que retar al status quo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿realmente el Nissen es la única opción antirreflujo? Esa pregunta reta el status quo, pero hay que hacer un análisis objetivo y crítico de la situación para poder plantear este concepto disruptivo. Esto fue lo que se hizo primero en animales, después en cadáveres, haciendo una innovación tecnológica que se necesitaba porque la sutura que hasta entonces había
no garantizaba el poder hacerla por vía laparoscópica, y entonces se generó desde un bajanudos hasta un nudo específico que nos diera la misma garantía de una sutura quirúrgica en técnica abierta. Se estudió el comportamiento de los tejidos en cadáver, viendo cómo se comportaba una funduplicatura, primero totalmente in vitro, me refiero fuera del organismo, cómo se comportaban los puntos, cuál era la tensión necesaria para que no sucediera esta tensión en un solo sitio, y luego cómo se comportaba la cirugía en tal, frente a una serie de órganos como los pilares, el hígado, la cavidad abdominal dentro de un cadáver abierto y laparoscópico. Y entonces se determinó que el objetivo técnico de la funduplicatura debería de ser que no fuera deformable. Si el estómago nosotros lo funduplicamos, evidentemente el estómago que funduplicamos en una cirugía no está distendido, porque no nos dejaría ver. Ningún paciente se opera con el estómago lleno. Pero ¿qué pasa cuando el paciente empieza a comer? Cambia totalmente la anatomía. Si eso nosotros no nos damos cuenta en el cadáver, entonces no podemos evaluar la importancia de que nuestra funduplicatura no se deforme después de que el paciente esté comiendo. Y para eso se necesita una serie de pasos técnicos. Evitar la cirugía víscera-víscera, porque la sutura, víscera-víscera es muy endeble, no tiene un anclaje adecuado. Tiene que ser sutura víscera, músculo, fascia, tejidos con mayor consistencia y seguridad. Y que la rectificación, es decir, que la unión esofagogástrica no se deforme, como ustedes lo vieron en el video, durante la distensión gástrica que el paciente esté comiendo, porque eso provoca que el paciente tenga una mala calidad de vida, disfagia y algunas otras cosas como la burbuja atrapada que el paciente después de funduplicarse se queja habitualmente. De manera que los objetivos técnicos se convierten en objetivos funcionales. La funduplicatura tiene que ser tal que permita el reflujo fisiológico. El Nissen no lo permite. Si es un Nissen bien hecho, tiene una presión arriba de 20 milímetros de mercurio, independientemente de lo que pase en el estómago. Y por lo tanto el paciente se siente muy incómodo después de una comida, después de que se distiende el estómago, porque le quitamos la válvula de escape. Tiene que evitar la tensión entre los puntos. Y evidentemente el Nissen con 3 puntos, que esa es la técnica descrita, toda la tensión se basa en una área de tejido muy pequeña. Tenemos que distribuir la tensión de la funduplicatura a lo largo de toda la anatomía alrededor del hiato. Esto va a evitar también la segunda situación, que es que se distienda el estómago. El estómago no puede distenderse en la parte alta, en la parte superior. Se distiende en la parte inferior, pero no en donde está la funduplicatura. Y esto también evita la angulación, porque donde dejamos el esófago, al entrar al estómago, ahí se queda permanentemente, independientemente de que se llene el estómago o no. Por lo tanto, también tiene que buscarse una funduplicatura que sea útil en cualquier caso, en una hernia como esta, o en una hernia como esta. En un paciente que recidivó por reflujo y que se le tiene que reconstruir, o en un paciente con acalasia en donde rompemos el esfínter esofágico inferior
Obviamente lo dejamos incompetente y necesitamos reparar ese mecanismo antirreflujo. Se hizo un estudio piloto primero y luego un ensayo clínico a largo plazo con un objetivo a 15 años. Fue un estudio clínico, prospectivo, controlado y aleatorizado, en donde se incluyó un grupo de técnica parcial, que fue, afortunadamente todavía vivía el profesor Warner y accedió a trabajar con nosotros. Él vino a operar aquí al GEA con nosotros los casos de este grupo de técnica parcial, precisamente para que fuera auténtica la técnica. Luego un grupo de Nissen, luego la propuesta de disrupción de técnica, es decir, una técnica que lograba los objetivos que ustedes vieron, y un grupo de tratamiento médico para ver cómo se comportaba a lo largo del tiempo. Estas fueron los números, las características basales del equipo, el tiempo quirúrgico medido de cada grupo, evidentemente no el de medicina, la mejoría clínica, la presión del esfínter esofágico inferior, la pHimetría esofágica, y todo está publicado en el 2012 en este artículo. Podemos pedirles que en forma específica puedan analizar los resultados, no es el objetivo de esta plática. Lo que quisiera yo finalizar como concepto es que el advenimiento de la técnica laparoscópica, robótica, no modifica el concepto. Son simplemente técnicas quirúrgicas de abordaje, diferentes maneras de hacer las cosas. Los conceptos disruptivos están mucho más allá de esta situación técnica. Tiene que ser el entendimiento de un problema y la propuesta de cambio para mejora. Muchas gracias. Otro concepto que ha cambiado la forma de hacer cirugía en nuestro hospital, en nuestra escuela quirúrgica del GEA González, ha sido la cirugía laparoscópica. Y de esto nos va a hablar el jefe de cirugía, el doctor Carlos Valenzuela Salazar, nuestro jefe. Muy buen día a todos los presentes y quiero agradecer enormemente al doctor Mucio Moreno por la confianza y por la invitación a dar esta charla en este tan importante evento y a la Academia Nacional de Medicina. Es todo un reto hablar de cirugía laparoscópica avanzada en 10 minutos, así que lo que podré hacer es hablar sobre unas breves reflexiones que me gustaría compartir. Entonces, los dos coches creo que nos pueden llevar de un lado a otro, ¿verdad? Pero aunque es una belleza, es una maravilla, como lo es la cirugía abierta, creo que va a tener algunas ventajas en tiempos, en seguridad, en comodidad y en otras cosas, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Lo mismo es lo que pasa con un teléfono. Un teléfono sirve para hablar con otra persona y eso ha existido desde hace muchos años y actualmente seguimos hablando con otras personas con un teléfono, pero la forma de hablar es un poquito diferente, las capacidades de uno y del otro son abismalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿sí sirven para lo mismo? Sí, pero con muchas diferencias y muchas ventajas. Entonces, quiero compartir con ustedes los inicios de la cirugía en aulas llenas de cirujanos, de médicos, con técnicas poco convencionales para ahora en cuanto a esterilidad, y nuestra evolución hacia la cirugía abierta con la cirugía abierta moderna y lo que tenemos actualmente, que es la cirugía laparoscópica avanzada, en la cual pues, tenemos muchísimas ventajas de las que hablaremos más adelante y que más o menos así se ve actualmente un quirófano en el GEA. Y digo más o menos así porque a nosotros le metimos otro factor importante que es la cirugía híbrida y en muchos de nuestros procedimientos avanzados
Así como está la torre de la laparoscopía, tenemos 1 o 2 torres de endoscopía, el arco en C para guiarnos muchas veces, rayos X, energía de diferentes tipos, en fin. Y eso, la cirugía híbrida nos ha también traído beneficios en seguridad y en tiempos y mejoría para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios de la mínima invasión? Eso está ampliamente estudiado. Menor dolor posoperatorio, sin duda, menor estancia intrahospitalaria. Esto nos ha permitido adaptarnos para resolver mayores problemas de salud a los pacientes, a pesar de tener pocas camas, por eventualidades como los sismos, ahora con COVID, en fin, las que a ustedes se les ocurra. Evoluciones posoperatorias confortables para los pacientes, menor respuesta metabólica al trauma y por lo tanto mejor evolución, mejores resultados estéticos, ni se diga, mejor exposición del área quirúrgica. Algunos de las generaciones nuevas seguramente habrán entrado a pocas colecistectomías, pero antes los R de menor jerarquía no veían absolutamente nada. Hoy una colecistectomía la podemos ver todos los que estamos en sala y por Zoom todo el mundo. Menor infección de sitio quirúrgico y por eso les decía facilidad para la enseñanza muchas veces. Algunas de las cosas que hemos publicado en esta escuela de cirugía laparoscópica, desde cirugía de colon y estomas por mínima invasión, cómo la cirugía laparoscópica puede ser útil en trauma, en estudios que hemos hecho pareados de casos y vemos ventajas de la laparoscopía, evidentemente en pacientes hemodinámicamente estables que lo permiten, en tiempos quirúrgicos, en sangrado, en evoluciones. Aquí también hemos hecho estudios sobre la utilidad de la endoscopía transoperatoria en prevenir fugas, por ejemplo, en bypass, y cómo el rol del uso del endoscopio de manera intraoperatoria o híbrida nos puede ayudar de manera importante en seguridad. Ni se diga los trabajos de reparaciones de vías biliares asistidas por robot o laparoscópicas, de las que hablará el doctor Cuendis más adelante, y del robot que es una evolución más de la cirugía laparoscópica avanzada. Estudios de recuperación acelerada en apendicitis, tanto complicada como no complicada, y estudios de prospectivos aleatorizados de cirugía laparoscópica ambulatoria en apendicitis, cosas que jamás se había pensado y que nos ha permitido, como les comentaba, atender más pacientes y resolver más problemas de salud, a pesar de no tener el espacio físico que nos gustaría como un hospital general. Y bueno, algunos otros también de tratamientos laparoscópicos de úlceras pépticas, de urgencias, la que se les ocurra. Todo esto a manera como de ejemplos, de reflexiones de todas las ventajas que nos ha dado la cirugía laparoscópica. Y algunas en específico que me gustaría compartir con ustedes es de cirugía bariátrica. Este es un ejemplo de una manga gástrica confeccionada. Aquí estamos haciendo una gastro y ayuno en un bypass. La cirugía bariátrica, no me van a dejar mentir los que vieron los primeros casos de obesidad, que no fue el mío, pero fueron algunos de mis maestros que están aquí presentes, como el doctor Mucio. Los primeros casos de obesidad en el mundo eran mórbidos. El paciente salía intubado a veces, siempre con catéter central y líneas arteriales. Estaba 6, 7 días, algunos días en la terapia intensiva, sondas por todos lados. La evolución a veces era muy buena y a veces era muy mala. La morbimortalidad era altísima. Hoy los pacientes bariátricos se ven así, al día siguiente, ya sin soluciones, listos para ir a casa en menos de 24 horas. Ya los residentes que llevan poco tiempo en el hospital casi no han visto el otro caso y más bien ven pacientes así. Pero eso ha sido gracias a la evolución de la cirugía laparoscópica avanzada. Otro ejemplo interesante, por ejemplo, son las reconstrucciones toracoabdominales, como los Ivor-Lewis, en la cual por defectos en el esófago, por tumores o estenosis, hay que hacer un ascenso gástrico, un ascenso colónico, y eso requiere cirugía abdominal y torácica, como lo vemos con cicatrices muy amplias, recuperaciones muy tórpidas, y hoy en día con cirugía laparoscópica y toracoscópica podemos llegar a hacer estos casos, como algunos en el hospital, pacientes con estenosis cáustica, en la cual primero confeccionamos el tubo del estómago para poderlo ascender, hacemos una piloromiotomía aquí para que pueda bajar el contenido ingerido sin ningún problema, y posteriormente en el tiempo torácico con el paciente pronado entramos con trócares a través toracoscópicos para disecar. Esto que ven aquí abajo es el pulmón, arriba es la caja torácica, el paciente está pronado y disecamos el esófago desde esta zona, llegamos hasta la parte abdominal y nos vamos a traer el estómago que habíamos disecado previamente en el tiempo abdominal.
De esta forma, subimos el estómago hacia el tórax y vamos a poder confeccionar en esta región una esofagogastroanastomosis, que en este caso se hizo lateral con engrapadora mecánica, y resolverle al paciente el problema de forma mínimamente invasiva, que lo vemos aquí. ¿Cuáles son los resultados? Un paciente que al tercer día estaba tomando ya vía oral, que se le quita su yeyunostomía de nutrición, que no tiene prácticamente incisiones. Esta es la de la yeyunostomía años previos, y con 4 o 6 incisiones puntuales. Y también casos que aparentemente pueden ser simples o del día a día, no casos tan raros como los que les presento, como una colecistectomía complicada, con absceso, en la cual en un paciente habitual o en un lugar donde no se cuente con el recurso humano y tecnológico, pues conlleva una laparotomía, 7 días de estancia intrahospitalaria, morbilidad quirúrgica, dolor, etcétera. Y aquí, con la laparoscopía, vemos un caso súper complicado, logramos hacer una colecistectomía subtotal, hacer una reconstitución para que el paciente no tenga complicaciones posoperatorias ni lesiones de la vía biliar. Y sin duda hay que hablar de cirugía robótica si vamos a hablar de cirugía laparoscópica avanzada. La cirugía robótica no es más que una interfaz entre el cirujano y el paciente que usa tecnología de sistemas de la información y es una herramienta muy útil. Pero al final del día, la cirugía robótica es cirugía laparoscópica avanzada y ofrece mejor visualización, ofrece visión tridimensional a diferencia de la laparoscopía, estabilización y mejoría de movilidad, reducción del temblor del cirujano, ventajas mecánicas sobre la laparoscopía por los grados de movimiento de las pinzas, una ergonomía mejorada para el cirujano. Esto da estabilidad, da confort y por lo mismo puede dar mejores resultados y mayor tiempo de vida al cirujano, ¿no? Ventaja en procedimientos reconstructivos complejos, pero tiene algunas limitantes aún, como la falta de propiocepción, el tamaño del robot, las cirugías multicuadrantes. Todos estos limitantes se han ido solventando con aparición de nuevos robots y más tecnología, que esto va a continuar en evolución mientras hablamos. Hay pocos lugares para entrenamiento y obviamente la literatura al respecto todavía es limitada. Las aplicaciones clínicas, como ven, son prácticamente ya todas las especialidades quirúrgicas, solo para mencionar algunos ejemplos. En cirugía pediátrica se usa en procedimientos urológicos, en todas las que vamos a ver aquí descritas. Y esto permite reconstrucciones mucho más precisas. En ginecología se usa mucho en cirugía de piso pélvico, en histerectomías, pero también en reconstrucciones tubarias y las que vemos aquí. En cirugía general, pues prácticamente se ha usado en cualquier procedimiento. Aquí les muestro un ejemplo de una cardiomiotomía de Heller, en la cual la precisión que nos permite el uso de las pinzas robóticas nos ayuda mucho en evitar complicaciones, perforaciones, en ser más precisos, pero se ha usado, como pueden ver, en cirugía endocrina, en cirugía bariátrica, en cirugía de vías biliares, que ya nos hablará el doctor Cuentes al respecto. En urología, para lo que más hemos visto beneficios es en prostatectomías radicales, menores disfunciones sexuales y complicaciones postoperatorias, y en cirugía torácica, tanto tumores, cirugía cardíaca, cirugía de cabeza y cuello, vaya, muchísimas aplicaciones. A manera de conclusiones y por el poco tiempo que tenemos, pero que sí quería compartir con ustedes estas reflexiones, me gustaría concluir que la cirugía laparoscópica avanzada llegó para quedarse, eso no hay ninguna duda, ha mostrado beneficios múltiples, que parte de la cirugía laparoscópica avanzada son los procedimientos híbridos, y también de eso nos habló el doctor Herrera, y esto nos va a ayudar a ampliar nuestra perspectiva, ver desde diferentes ángulos y mejorar los resultados al paciente. Continuará la evolución de la cirugía de mínima invasión con el uso de las tecnologías de la información, así como estamos hoy en una sesión virtual, mañana probablemente, y ya se hace también, en cirugías virtuales. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, doctor. La siguiente presentación está a cargo de nuestro director del área de cirugía, de la división de cirugía del GEA González, es el doctor José de Jesús Herrera Esquivel, y nos va a hablar de un tema fascinante, la cirugía del tercer espacio. Gracias, doctor Mucio. Agradezco enormemente la oportunidad de presentar el trabajo que estamos desarrollando en nuestro hospital y agradecer a nuestro equipo de trabajo que
Esto es producto del trabajo de nuestro servicio de cirugía general y de endoscopía gastrointestinal. Hablar de endoscopía del tercer espacio como concepto disruptivo es probablemente el icono más moderno de esta disrupción de cómo hacer las cosas diferente, haciendo lo mismo, tratando las mismas enfermedades con nuevos métodos que prometen ser el futuro de la cirugía de mínima invasión. Este tipo de procedimientos surgen producto de la evolución de la endoscopía diagnóstica hacia la endoscopía terapéutica y ahora a la cirugía endoluminal y transluminal, producto de la cirugía en su evolución de cirugía abierta a la cirugía endoscópica o laparoscópica propiamente conocida antes, a la cirugía endoluminal, en donde convergen la endoscopía y la cirugía, en donde para romper un paradigma de este tipo, lo primero que tenemos que es tener cómo perderle el miedo sin perderle el respeto a un procedimiento de este tipo. Este tipo de procedimientos fueron descritos desde el año 2007 en papel, en proyectos de investigación, y fueron llevados a la realidad en el año 2008 por el doctor Inoue. El doctor Inoue hizo el primer procedimiento, al menos publicado, porque hay quien dice que fue el doctor Parisha, publicado en 2008, en donde dio tratamiento a la acalasia. Si ustedes recuerdan la historia del tratamiento de la acalasia, iba desde las dilataciones con huesos de ballena a la cirugía abierta, una cirugía sumamente ruda para el paciente, a la cirugía laparoscópica, que es como la veníamos haciendo en los últimos 15, 20 años en este hospital, a pensar hacer un tratamiento para la acalasia a través de la boca, con lo que hoy día conocemos como cirugía peroral o POEM, miotomía peroral. Este hito, el romper el paradigma, es cómo llevamos a un procedimiento, de un procedimiento diagnóstico a un procedimiento terapéutico. Cómo lo llevamos de salirnos del espacio al que estamos en nuestro círculo de confort acostumbrados a trabajar. Anteriormente, una perforación intestinal, una perforación esofágica o gástrica o rectal, era considerada una catástrofe. Hoy día, la diferencia es que lo consideramos una estrategia y no un error. Por eso, este paradigma a romper es cómo llevamos en nuestra estrategia de la iatrogenia hacia la técnica. En este caso es una técnica quirúrgica. El procedimiento de cirugía de tercer espacio se le denomina a aquel en donde a través de orificios naturales pasamos a un espacio más allá de la submucosa, transmural, haciendo una tunelización abajo de la submucosa, generalmente empleando productos, medicamentos, sustancias para disecar a través de ellos y entrar a través de ellos y generar una perforación transluminal de forma controlada. Estos procedimientos son accesibles siempre y cuando sean accesibles a través del tubo digestivo superior o bajo. Entonces tenemos procedimientos de tracto superior y de tracto inferior. Los de tracto superior pueden tener objetivos diagnósticos o terapéuticos, al igual que los de tracto inferior. Y tal es el caso de las resecciones transmurales, por ejemplo, de tumores en recto o en sigmoides, en cualquier segmento del colon que pueda ser accesible al colonoscopio, las resecciones transmurales en esófago, en estómago, las miotomías para la acalasia, miotomía del septo para los casos de divertículo de Zenker, el G-POEM para hacer secciones del píloro, y una serie de procedimientos que en nuestro hospital empezamos a desarrollar hace más o menos 8 años, con nuestras primeras exposiciones en animales en bioterio, y donde en pacientes de forma clínica, tras años de entrenamiento, lo empezamos a hacer hace un poco más de 2 años. La evolución del POEM ha pasado por diferentes momentos, desde el año 2008 a la actualidad, en donde hoy día contamos con nuevos accesorios endoscópicos y se han perfeccionado aprendizajes. Si el abordaje debe ser anterior, posterior, tunelizado, septotomía versus la tunelización para hacer el Z-POEM. Estos aprendizajes en la evolución del modelo han permitido desarrollar nueva tecnología que hace un procedimiento mucho más seguro. Lo hace hoy día con una seguridad equiparable al de la cirugía, con una eficacia muy similar en personas entrenadas y donde el hecho de tener eventos adversos muy controlados y que son no letales, sino se consideran como eventos esperados, llevan a tener un procedimiento muy seguro.
Son procedimientos que en un sentido crítico se les está buscando áreas de oportunidad, y en esto una de las críticas que se le ha hecho a la cirugía de miotomía peroral, el POEM, ha sido el hecho de que este procedimiento hace la miotomía, pero no permitía hacer una funduplicatura. Hoy día podemos hacer fundoplastías esofagogástricas como procedimientos antirreflujo por vía endoscópica. Sin embargo, ahí hay dos corrientes ideológicas de si es requerido o no hacer una funduplicatura, toda vez que se ha visto que en los pacientes con POEM la incidencia de reflujo gastroesofágico es menor que en la miotomía quirúrgica. Y eso tiene que ver con la preservación de los ligamentos de la membrana frenoesofágica que se preservan en el POEM, no así en la disección del hiato para una miotomía quirúrgica. Estos son videos en donde podemos ver de forma comparativa el desarrollo de una cirugía laparoscópica en el cuadrante superior izquierdo y lo que vemos en una cirugía peroral o una miotomía. Ambos casos son procedimientos del GEA. Tiempos quirúrgicos muy similares, sin embargo, evoluciones postoperatorias totalmente dispares. El paciente con POEM, en nuestro caso, en nuestros hospitales, son pacientes que se están yendo a casa en las primeras 24 horas, probablemente el mismo día. Esto tiene que ver con un procedimiento sumamente seguro donde el paciente recibe un esofagograma, donde prácticamente el dolor en escala visual análoga es 1 o 2 de 10, bastante controlable. Y en una cirugía hoy día por necesidades también los hacemos de forma ambulatoria. Sin embargo, normalmente el paciente tiene un requerimiento de analgésico mucho mayor. En ambos casos el alivio de la disfagia se alcanza de una manera muy alta. Ser disruptivo cuesta mucho trabajo cuando tenemos una técnica muy perfeccionada. Cuando yo me entrené de residente, yo escuchaba a mis maestros, a algunos de mis maestros decir, ¿por qué cambiar a cirugía laparoscópica cuando me sale muy bien abierto? Y esto pasaba en vesícula, pasaba en hiato, pasaba en cirugía de estómago, de colon. Una vez que conocimos la cirugía laparoscópica, nos cuesta mucho trabajo pasar por qué cirugía robótica o por qué cirugía de tercer espacio si nos sentimos cómodos en nuestro espacio, si nos sentimos cómodos haciendo cirugía laparoscópica de buena calidad. Sin embargo, esta es la evolución hacia la mínima invasión, pensando en no solo en nosotros, en nuestra comodidad, sino en la del paciente. Otra gran beneficio que tiene la cirugía de tercer espacio es el tratamiento del divertículo de Zenker, una entidad subdiagnosticada o que no se quiere ver intencionadamente. Es muy común y nosotros no veíamos con tanta frecuencia pacientes con divertículo de Zenker. Sin embargo, en cuanto abrimos nuestra clínica de tercer espacio y empezamos a tratar pacientes con divertículo de Zenker, nos volvimos un centro de referencia donde con mayor frecuencia recibimos pacientes con esta patología, lo cual nos lleva a pensar que esos pacientes con disfagia alta muchas veces son subdiagnosticados y por lo tanto son subtratados. Y tiene que ver con la morbilidad que tenía esta cirugía en cirugía abierta. La cirugía de cuello donde se hacía una septotomía o se hacía la diverticulectomía era una cirugía que frecuentemente tenía estenosis o frecuentemente tenía fístulas. Nosotros íbamos a recibir pacientes complicados de este tipo. De unos años a la fecha hemos hecho cirugía peroral con engrapadora, haciendo la septotomía quirúrgica, pero transoral. Empezamos a hacer la septotomía endoscópica hace un par de años y hace 18 meses empezamos a hacer lo que es el Z-POEM, que es muy similar al POEM, sin embargo, del divertículo de Zenker. En esto existen, como les explico, diferentes técnicas y hoy día tenemos el privilegio de estar en uno de los dos trabajos multicéntricos a nivel internacional que están publicados. Hay alrededor de 100 pacientes publicados en el mundo con Z-POEM, de los cuales nosotros contribuimos alrededor del 10% de los casos. Este procedimiento está publicado en la revista de esófago, en una revista de Japón. Con éxitos técnicos arriba del 97%, tiempos promedio alrededor de 1 hora y éxito clínico del 92%, con mejoría de la disfagia con valores estadísticamente significativos. Ese es el trabajo al que hago referencia, un trabajo en el cual el hospital contribuye sustantivamente. En la pantalla pueden ver la evolución de la cirugía en el cuadrante superior izquierdo, una cirugía abierta, una cirugía transoral en el cuadrante que sigue inferior, en donde se usaba una engrapadora lineal cortante, una septotomía en el segmento inferior y en el cuadro donde están viendo la cirugía correr, están viendo un Z-POEM.
en donde estamos haciendo la sección del músculo. ¿Qué ventajas tiene este tipo de procedimientos? Es un túnel submucoso en donde identificamos perfectamente el espesor del músculo que está hipertrófico, en donde cortamos la totalidad del músculo y podemos estar certeros de que se ha seccionado por completo el músculo que está generando este anillo que favorece la formación del divertículo. Ahí pueden ver cómo lo estamos seccionando y al final en este paciente se cierra la mucosa un par de centímetros arriba de donde se hizo la septotomía y se hace un sello hermético con grapas endoscópicas. Se hace un esofagograma en unas cuantas horas y si es hermético a la fuga, el paciente se puede ir tomando líquidos. Otros tipos de procedimientos que hoy día estamos realizando en nuestro hospital es el hacer miotomías del píloro en pacientes que tienen retraso de vaciamiento gástrico por hipertrofia de píloro, que tienen esto por gastroparesia diabética, en donde la reducción de síntomas es por arriba del 80% y todo es peroral. Estamos hablando de hacer un procedimiento que antes era quirúrgico, que requería una estancia hospitalaria mínima de 3 a 5 días, y aquí la hacemos de forma ambulatoria, o el paciente se va pues en menos de 24 horas. Estos son ejemplos de pacientes que recibieron este tipo de procedimiento, el G-POEM, y con resultados de estudios multicéntricos a nivel internacional en donde la mejoría del éxito clínico técnico es sumamente elevado, muy similar a lo que se logra en una cirugía. Hay estudios que comparan la piloromiotomía quirúrgica con la endoscópica y prácticamente los resultados son similares con mucho menos costos, dolor y tiempos de estancia hospitalaria. Esta diapositiva pretende representar la gran gama de procedimientos que hoy día se están haciendo a nivel internacional a través de orificios naturales, a través de este tipo de cirugía de tercer espacio. En nuestro hospital tenemos el centro de entrenamiento en endoscopía gastrointestinal, en donde nuestros residentes se entrenan una vez que tienen el perfil para hacer este tipo de procedimientos y hacer cirugía de mínima invasión de forma peroral. Este es nuestro equipo de trabajo que sin duda es un esfuerzo conjunto en el que ellos son el pilar fundamental para llevar a cabo este tipo de procedimientos quirúrgicos. Este cambio de paradigmas, pues, en nuestro hospital ha llevado el cambio de este tipo de frases de grandes cirujanos, grandes incisiones, hoy día pensar en grandes cirujanos, menores incisiones. El hecho de pensar que la mejor cirugía es la que menos agrede al paciente y que la perforación luminal es una estrategia y no una complicación. Muchas gracias. El siguiente tema es particularmente sensible porque se trata de un área en cirugía que es considerada un área elite. La cirugía de páncreas y vías biliares, hígado y vías biliares es en todos los centros un reto quirúrgico. Nos va a presentar el día de hoy su experiencia en el GEA González, el doctor Adolfo Cuendis Velázquez, que es uno de los pocos ejemplos de cirujano en donde practicó la cirugía abierta a un muy buen nivel, hace cirugía laparoscópica avanzada y ahora actualmente hace cirugía robótica. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación al doctor Mucio. Gracias a todos los presentes y pues a la academia por invitarme y permitirme presentar pues un poco de esta experiencia que hemos hecho en el hospital. Y yo creo que no puedo permitirme empezar sin contarles un poco de cómo inició este proyecto. Entonces, hace unos años que nosotros llegamos al GEA a entrenarnos en cirugía endoscópica, encontramos un hospital y un servicio muy afín para poder desarrollar nuevas cosas. Y creo yo que eso es importantísimo para poder lograr esta disrupción de los paradigmas que existen en la atención de los pacientes y sobre todo en temas quirúrgicos. Y para lograr esta disrupción no solo se ocupa tener, ¿no?, esta posibilidad de crecimiento, sino se necesita tener el apoyo. Y en eso yo debo hacer un reconocimiento al doctor Mucio, que no solamente nos apoyó, sino fue una fuente de inspiración, como vieron ustedes en las charlas previas, y que nos permitió
hacer el desarrollo y el crecimiento a pesar de la controversia de un programa como el que logramos desarrollar. Y bueno, pues les voy a platicar un poco lo que hicimos. Nuestra intención era pasar de la diapositiva o de la foto 1 a la foto 2. En casos donde pareciera que la foto 1 era el único escenario posible para resolver algo tan complejo a un paciente. Y estamos muy conscientes de que el gold standard sigue siendo esa cirugía abierta hoy alrededor del mundo. Pero estamos convencidos también de que lo que logramos es solo cuestión de que se replique para poder ofrecer algo mejor. ¿Cómo se veían los pacientes en esta cirugía abierta muy agresiva para los pacientes? Bueno, así, ¿no? Súper abordados con, ¿no?, instrumentos que hicieran este trabajo por nosotros para poder operar más cómodos. Y justo es lo que hace la tecnología que tenemos hoy a la mano, ¿no? Abordar al paciente de forma que nos permita operarlo más cómodos, no solo al cirujano, sino que le va a brindar además beneficios en la recuperación al paciente. Creo que no se necesita ninguna explicación de estas dos imágenes para saber que el segundo escenario, si la cirugía por dentro es exactamente igual de buena, el resultado va a ser mejor. Y bueno, creo yo que hoy, este año o el año que acabamos de pasar, nos tocó justo en pandemia vivir algo muy interesante, ¿no? Y vimos justo una evolución de poner al hombre en órbita, ¿no? Y nos tocó verlo porque pues no había mucho que hacer, estábamos en casa y pues nos tocó ver la transmisión, ¿no?, del Space Dragon. Entonces, si ustedes se fijan, los dos videos tenían exactamente el mismo cometido, que era poner un hombre en órbita. El primero es Yuri Gagarin en 1961 y el segundo es el año pasado, ¿no? Entonces, cómo la evolución de la tecnología sí sirve y sí hay que aplicarla, así sea el objetivo último, el mismo que hace, ¿no?, casi medio siglo. Entonces, ¿por qué no se adopta entonces? ¿No? Bueno, un clásico siempre sigue siendo un clásico, ¿no? Y todos quisiéramos tener uno. Pero bueno, nuestro pensamiento se dirige a que finalmente la piedra angular de la cirugía, o por lo menos de esta cirugía de la reconstrucción de vías biliares, la piedra angular del entrenamiento sigue siendo la cirugía abierta. Entonces, ¿por qué voy a arriesgar los resultados de mi cirugía por cambiar por un abordaje? Y eso es algo lógico que va a pasar. Y entonces esto genera una resistencia que es natural ante la inconsistencia por la dificultad técnica que obliga este cambio de abordaje, ¿no? Entonces, todo está en poder replicar los resultados. Finalmente, aquí lo que importa es replicar el resultado final. Entonces, esto que estamos experimentando en estos años es una resistencia, yo creo que es natural y que eventualmente se va a vencer. Creo también ya que es momento de dejar de estar discutiendo en foros qué es mejor, si es mejor laparoscópico, si es mejor robótico, si es mejor abierto. Y la verdad es que eso es un sinsentido. Lo mejor es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros pacientes en nuestro centro. Y a eso estamos obligados. Y si nuestro centro tiene la capacidad de progresar, debiésemos estar obligados a progresar también. ¿Qué se ocupa para tener este desarrollo? Para tener un desarrollo de esta magnitud se ocupa no solo el recurso tecnológico, sino el desarrollo de las técnicas quirúrgicas, que eso es cierto, la protocolización de los pacientes. Estamos obligados a que todo paciente que sea intervenido en un contexto de estas características tiene que tener cabida en un protocolo de estudio muy estricto. Después hay que hacer el reporte de los resultados, ¿no? Si nosotros no publicamos el conocimiento que estamos generando, sea para bien o para mal, entonces es un error. Y tenemos que generar ese conocimiento para bien de todos. Y finalmente, nuestro objetivo era desarrollar un nuevo modelo de atención, que es lo que ya logramos. Hoy en día, en nuestro hospital, todos los pacientes que acuden a atención por un problema con una disrupción de la vía biliar o con una sección de la vía biliar, entran a este nuevo modelo de atención. A ninguno se le ofrece un modelo de atención distinto.
Entonces, ese es el objetivo final. Y nosotros, con el recurso tecnológico, ustedes pueden ver aquí, son 2 recursos que llegamos a tener en el hospital. Uno es cirugía laparoscópica de muy alta calidad, ¿no? Con imágenes con fluorescencia, y también tenemos el recurso robótico, que estas 2 imágenes por sí solas hablan más que 1000 palabras y se puede apreciar por qué tiene ventajas. Y bueno, aplicado a cirugía, estas 2 cirugías que pueden haber, que se resulta muy complejo de ver tal vez, y que pues lo único que vemos ahí son, ¿no?, estructuras que se están suturando y todo, pero bueno, son suturas muy pequeñas, son estructuras muy pequeñas, y por lo tanto el uso de la tecnología nos ayuda en este sentido. A mano derecha ustedes ven una cirugía robótica donde se puede ver la precisión de los puntos, se puede ver que no existe el temblor, que el cirujano se vuelve ambidiestro y que opera muy cerca, ¿no? Es como estar operando con una lupa todo el tiempo. Y del lado izquierdo, si bien la cirugía laparoscópica funciona bien, creemos que el robot tiene ciertas ventajas específicamente para esta cirugía en particular. Y el siguiente paso era protocolizar y publicar los resultados. Y en eso también hemos estado comprometidos desde un inicio. Y hemos publicado la primer serie que publicamos en nuestro hospital en el 2015 de reconstrucciones de vías biliares laparoscópicas, que se publicó en el Surgical Endoscopy. Fue un trabajo que presentamos en SEIES en Estados Unidos y que fue recibido con gran sorpresa, pero con agrado. Y después continuamos con estas publicaciones. Hicimos la primera publicación de la serie de cirugía robótica en el Langenbeck, y aquí publicamos los primeros 35 casos robóticos, y para nuestra sorpresa, pues se convirtieron en 2 de las series referentes en la cirugía de reconstrucción por mínima invasión de los pacientes con lesión diastrógena de la vía biliar. Y finalmente decidimos publicar este artículo, que es un artículo único en su especie hasta el momento en el mundo, que es el único comparativo entre cirugía laparoscópica y cirugía robótica para la reconstrucción de los pacientes con lesión de vía biliar, y constituye por sí mismo la serie de pacientes reconstruidos con mínima invasión más grande publicada hasta ahora en el mundo. Y por supuesto que cuando uno se mete en controversias, pues genera mucho ruido y mucha incomodidad, ¿no?, en la comunidad quirúrgica y científica. ¿Por qué? Porque va a significar un cambio de paradigma, y eso va a traer algo que nosotros hemos visto que se ha visto a través de la historia, y es una ruta que siempre existe. Y es que primero hay una resistencia que es natural, eso no sirve, eso no se puede, ¿no? Y después viene una crítica específica a X, Y o Z caso, o al trabajo, etcétera, que toda crítica siempre es bienvenida y es buena desde nuestro punto de vista. Y después de ser un trabajo que era atacado con resistencia y con crítica, se vuelve a una alternativa. Bueno, pues si pueden y les queda bien, pueden hacerse de este modo. Y finalmente viene un proceso de aceptación como una alternativa que es aceptable. Y finalmente, lo último que perseguimos es que se pueda traducir en una réplica para poder ofrecer algo mejor a estos pacientes. ¿Y por qué creemos que esto debiese ser para los pacientes así? Bueno, porque los beneficios de la mínima invasión que nos habló el doctor Valenzuela recién, nadie los duda, o sea, nadie pone a discusión que la mínima invasión tiene beneficios, o al menos ya no debería en este momento de la historia. Muchos la cuestionan, eso es cierto todavía, ¿no? Bueno, yo también opero lo mismo y le hago unas incisiones no tan grandes y le va bien al paciente. Bueno, entonces este tipo de cuestionamientos son naturales, creo yo, pero todos quisiéramos alcanzar ese beneficio para nuestros pacientes. Todos quisiéramos que nuestro paciente sí se fuera 2 días antes de alta, sí comiera un día antes, sí deambulara 2, 3 días antes. Entonces todos quisiéramos alcanzar esos resultados. Entonces probablemente la réplica pueda ser lo que nos genere alcanzar estos mismos resultados. ¿Y por qué creemos que es importante? Porque en el país alrededor de 1,000 a 1,500 pacientes se enfrentan a este problema al año. De estos 1,000 a 1,500 casos hay que ser conscientes que si el paciente no tiene atención adecuada, la mortalidad de esta enfermedad es del 100%.
todos los pacientes fallecen sin una buena reconstrucción, sea en el cuadro agudo o en el cuadro crónico. La mayor parte de estos pacientes son mujeres jóvenes en edad reproductiva, por lo tanto son madres jóvenes, productivas, ¿no? Entonces es un impacto para la sociedad grande una enfermedad como esta. Finalmente hay que ser justos y aun cuando no es algo que el cirujano quiera hacer al paciente, es una complicación asociada a un procedimiento quirúrgico, descrita y bien justificada, pero es una complicación. Por lo tanto, el sistema de salud, sea público o privado, está en deuda con estos pacientes. Y creemos que debemos progresar para ofrecer un mayor y una mejor oferta de tratamientos para resolver este problema. Así decidimos crear entonces esta clínica de rehabilitación integral de la vía biliar, que no está compuesta por el doctor Cuendis. Es un equipo multidisciplinario con muy alto nivel resolutivo. En este equipo se incluyen endoscopistas, hepatólogos, médicos internistas, cuidados intensivos, radiólogos, cirujanos, anestesiólogos, ¿sí? Y que finalmente nos hacen ofrecer una serie de abordajes tanto endoscópicos, laparoscópicos y robóticos, sean por separado o en conjunto, para poder ofrecer realmente esta mejor oferta de tratamiento para nuestros pacientes. Pues muchas gracias. Pues a nombre de nuestro grupo en el GEA González, de nuestro grupo quirúrgico, yo quiero agradecer la atención y el interés de todos ustedes, y en particular la invitación del doctor Halave y de la Academia Nacional de Medicina a poder presentar nuestra experiencia en el GEA González. Maravilloso que nos acaban de dar el día de hoy del Hospital GEA González. Y creo que la experiencia que están mostrando es maravillosa y yo los invitaría definitivamente a que esto, ojalá que se pudieran unir a nosotros, a la academia, los doctores, para saber, para que ellos pudieran aportar mucho más al doctor Carlos Valenzuela, al doctor José de Jesús Herrera, al doctor Adolfo Cuendis Velázquez. Ojalá que quisieran ser parte de nuestra academia para seguir aportando. Muchas gracias por su dirección tan maravillosa que ha hecho de este simposio. Halave Cherem, los invitamos a nuestra... No la escuchamos, doctora. ¿Se oye? Doctora Mayela, no tenemos su audio, por favor. Bueno, yo quisiera agradecer mucho a los doctores que presentaron, las doctoras en sus trabajos de ingreso. Mucio, muchas gracias a ti y a todos tus invitados. Ya está Mayela por ahí. Bueno, son algunas de las fallas técnicas que podemos tener. Y bueno, los invitamos cordialmente para que el próximo miércoles 3 de marzo nos acompañen en un simposio muy interesante que se denomina Cuidados Paliativos, Atención a la Salud y Bienestar, que coordinará la doctora María Elena Medina Mora. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su presencia, y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Felicidades, doctor. Buenas tardes. Felicidades, doctoras. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta luego. Felicidades.